Chicos and chicas, many thanks for joining me on the Joy of Paddle podcast, spreading and sharing the supreme delight of this wonderful and fast-growing game. I'm your host, Minter Dial, and this podcast is brought to you by Paddle 1969, the largest manufacturer of premium paddle courts, one court for life, by Paddle 1969. The Joy of Paddle is part of the Evergreen Podcast Network, and for more information about this network, please go check out their site, evergreenpodcasts.com. So after 2 successful seasons, we embark on a third for the Joy of Paddle. And as before, we'll be running an episode once every fortnight. Please let us know what you think about the show by putting up a rating and review. Hello and a very warm welcome to the 17th episode of Season 3 of the Joy of Paddle podcast. I conducted this interview in Spanish, yet another one. You can check out the full interview with subtitles in English on my Joy of Paddle YouTube channel. Specifically, this episode was recorded with the inimitable Juanjo Gutierrez, former professional paddle player and current coach of the Spanish men's national team, who shares insights into his career and the evolution of paddle. Juanjo discusses his transition from tennis to paddle, his experiences as a player and coach, and the dynamics of selecting and managing a national team. Juanjo offers a unique perspective on the emotional and tactical aspects of coaching, particularly during high-stakes moments like the 2024 World Championships in Doha. He also explores the future of paddle, emphasizing the sport's increasing physicality and the importance of data analytics in understanding player performance. Throughout the conversation, Juanjo's passion for paddle and his very deep understanding of the sport's nuances shine through. Vamos! Juanjo Gutiérrez, qué placer, qué privilegio haberte conmigo sobre el podcast The Joy of Paddle. Por esos que los raros que no te conocen, ¿cómo quién es Juanjo Gutiérrez? Bueno, primero, gracias a ti por contar conmigo. Ya te dije muchas veces que el placer primero fue mío en conocerte y después estar aquí, que yo no creo que tenga muchas cosas que contar de interés con todo lo que ya cuentas, pero bueno, a ver si, Vamos a ver. a ver si puedo aportar algo. ¿Quién es Juanjo Gutiérrez? Bueno, pues Juanjo es un niño que en su momento le encantaba el deporte del tenis, el deporte de raqueta del tenis, y que pues por casualidades de la vida conoció el deporte del pádel y a través de una serie de factores, pues decidió continuar con el pádel hasta que ha acabado siendo su profesión desde diferentes ángulos. ¿Y qué tal? ¿Cómo decidiste de convertirte en el pádel? ¿Cuáles eran las cosas, las ideas, las ambiciones que te Bueno, hicieron eso? siempre yo creo que radica un poco en el entorno y en el contexto en el que se encuentra la persona. Y el pádel en el momento que yo empecé a jugar, que la primera vez fue en 1997, bueno, estaba en plena fase temprana de desarrollo en España y, y me gustó mucho ese deporte individual, pero de parejas, ¿no? Mm. Esa comunidad que se estaba generando alrededor, ya que el tenis a ciertos niveles es mucho más solitario y además ya era demasiado costoso a diferentes niveles el poder competir a nivel internacional. ¿Y por qué eso? Bueno, porque el tenis, al jugarse a nivel global por todo el mundo, que es lo que le está pasando un poco al pádel ahora, está empezando a verse ya ese tipo de situaciones, pues ya necesitabas primero contar con un equipo grande de técnicos alrededor tuya, de profesionales alrededor tuya, y después tener la capacidad y los recursos económicos para poder viajar por todo el mundo para intentar, bueno, pues ir poco a poco ganando puntos en el ranking, ir creciendo, ir mejorando y poder a lo mejor alcanzar esas metas o objetivos que tienen todos, ¿no? No puede ser porque habría más dinero, más plata a ganar en el tenis que hace que es un poco más duro así. Evidentemente, cuando un deporte como el tenis, que tiene mucho más recorrido que muchos otros deportes, no solo que el pádel, y que es un deporte de consumo masivo. ¿Qué quiere decir eso? Un deporte
desde mi punto de vista, un deporte de consumo masivo es cuando lo ve gente que no lo practica. Ujú. Por supuesto, mueve otro tipo de intereses y evidentemente mueve otro tipo de cantidades económicas, claro. Es que en el pádel, muy raro que en todos los deportes que hay más jugadores que los que miran el pádel profesional. Bueno, es que el pádel, de hecho, no todos los jugadores ven el pádel profesional. Y ahí tenemos, ahí la industria, ahí en este caso los circuitos y las federaciones tienen ese objetivo, ¿no? El de que por lo menos la gente que practica pádel pueda llegar a ver un partido de pádel profesional. Y yo creo que el objetivo a largo plazo es que se consiga ser tan atractivo como el fútbol, el tenis, el baloncesto, que consigue que gente que no lo ha practicado lo vea o se interese por verlo. Entonces, háblanos de tu carrera como jugador profesional. ¿Cuál fue, cuál fue tu experiencia? ¿Qué tal de ser un jugador profesional? Bueno, yo justo viví, disfruté por así decirlo, de la creación del circuito nacional y la posterior transformación y desarrollo en los diferentes circuitos privados, ¿no? Yo participé en el circuito de la Federación Española, después, posteriormente, cuando nació Padel Pro Tour, que era un circuito de promotores, también participé en él y posteriormente en World Padel Tour. Premier no llegué a jugar. Mejor resultado o mejor ranking, pareja 10 entre la 9 y la 10 con Agustín Gómez y Lingo, Juanma Rodríguez y jugué con la selección mundiales y europeos, quedando, bueno, europeos ganamos 4, creo recordar, y mundiales llegamos a ser subcampeones en México, ya que bueno, pues los principales jugadores no participaron por una serie de disputas con la federación y fuimos como los jóvenes, fue en el 2002 en México, Ujú. participamos y hicimos final contra Argentina. ¿Quién fue tu compañero más delicioso? Preferido, mejor Varios, dicho. ¿eh? Por suerte he jugado con muchos jugadores. em, que no te podría decir uno, porque de cada uno he conseguido aprender, aprender cosas, divertirme. Desde mi primer compañero así más importante a nivel regional cuando competía en Málaga, que es un amigo, Willy Ruiz de Larrán, pasando por Javier Limones, Juanma Rodríguez, Agustín Gómez y Lingo, he podido jugar también con Gastón Malacalza. He jugado con muchos, por suerte, con muchos jugadores. En muchos casos yo los veía hasta más completos o con más experiencia que yo y, y que hicieron buenos resultados. Así que te diga sin pensar mucho esos, pero seguro que me dejo alguno en el tintero. Jugaste con LeBron, ¿no? Jugué con LeBron, bueno, es verdad, claro. Jugué con LeBron, jugué con Paquito, Eh, jugué con LeBron ya en mis últimos años de profesional, eh, donde partíamos de fase previa porque Juanito era o menor de edad o acababa de cumplir 18 y pasamos varias previas, jugamos primera ronda, también ganamos alguna ronda en cuadro final de algún torneo quiero recordar yo creo que era Padel Pro Tour, tengo la duda, si era Padel Pro Tour o World Padel Tour, la primera etapa de World Padel Tour. También jugué con Paquito, que jugamos en Argentina, ahí ganamos uno de nuestros mejores partidos, por lo menos que yo recuerdo con mucho cariño, la pareja 7-8 que era Raúl Arias y Ramiro Nani. Ya Paquito empezaba a hacer sus diabluras por la pista. Hizo en una bola, me acuerdo, en ese partido, en el tiebreak del segundo set, eh, salió de la pista ojo, salió de la pista en esa época, las pistas no están preparadas como ahora para seguir tan sí, ya cómodamente, sé, las claro. puertas anchas, los espacios entre silla de árbitro o entre límites de la pista, salió y por debajo de las piernas de espalda a la pista metió la bola por las puertas. Ya Mm, se empezaba a vislumbrar ahí, ¿no? La magia de, sí, de la Paco. magia, eso. Pues me impresiona que te recuerdas todo ese. Y como jugador, ¿qué son los
competencias o las calidades que buscas tú en términos de un compañero, porque según yo, cuando yo veo siempre los amateurs, no saben bien cómo seleccionar. Solo pasa empatía, competencia. ¿Cómo ves ese? A ver, todo esto evidentemente ha evolucionado mucho. Al principio yo tenía una opinión y evidentemente ha ido evolucionando, desarrollándose y mejorando a la vez que vas aprendiendo, ¿no? Como te decía antes, el deporte del pádel, desde mi punto de vista, es un deporte individual que se juega por equipos, que se juega por parejas. Se vive mucho tiempo fuera de pista con el compañero y, por supuesto, los momentos de mayor tensión, bueno, mayor estrés se viven dentro, ¿no? Para mí primero tienen que encajar los patrones de juego, tienen que interpretar el pádel de una forma similar. No te digo igual, pero interpretar un poco el pádel de una forma similar. Y más allá de que evidentemente ahora está muy profesionalizado y tiene que prevalecer el rendimiento, si no hay cierta conexión o cierto feeling entre los jugadores, para mí es complicado rendir. Para mí Mm. es complicado rendir. Además de que cuanto más maduro se sea, más fácil es entender al compañero y sus reacciones, sus formas de actuar, sus comportamientos, ¿no? Hay que entender todo, hay que trabajar mucho en uno mismo para poder después rendir con el compañero al lado. Es decir, conocerse. Totalmente, Mm. totalmente. Hay que hacer mucha autocrítica, hay que hacer mucha autorreflexión, porque nos cuesta muchas veces ver errores que cometemos y que solamente exigimos o indicamos al compañero, que en otras ocasiones hablamos de nosotros mismos. Ujú. Hay un equilibrio a encontrar entre la responsabilidad de cada error cuando fallas y, a ver, la confianza que necesita hacer con valiente cuando necesita eso. Es difícil encontrar este equilibrio, ¿no? Bueno, para mí hay algo todavía más importante y es tener un compromiso real. Aquí no vale con estar motivado. Las motivaciones, son estados de ánimo. La Mm, motivación es un estado de ánimo que es temporal. Cuando hay un compromiso real con el compañero y con el equipo de trabajo, todo se ve diferente y todo se hace diferente. Si se pacta o se acuerda con el equipo porque los ven así, porque parte del equipo lo ve así, se decide apostar por una línea de juego que puede ser, pues, siendo valientes, presionando con la posición, etc. Hay que ser coherente con eso y se pide, o si los propios jugadores piden eso, ¿no? Pues que se actúe en coherencia, ¿no? Que se actúe en concordancia y que no genere ningún tipo bueno, de error, de duda, de problema, ¿no? Que mm, no erosione la relación. Si se sí, decide sí. algo y todos van a esa línea, pues ser congruente, ¿no? Sin hablar especialmente de lo que pasa entre algunos jugadores, pero se ve de vez en cuando que hay parejas donde se encuentran mejores sobre la cancha, afuera, que otros me parece que pelean contra el uno y el otro. Y desde afuera dije que no puede pasar bien, no puede durar. Y hoy y me parece que la paciencia de los jugadores, de las parejas, parecía aún menos que antes, aún y aún menos. Sí, en parte estoy de acuerdo con lo que dices. Aquí esto se basa en las expectativas que tienen cada uno, ¿no? Mm, En cómo me valoro yo como jugador, ¿no? Mira, aquí el ejemplo más claro para mí es el caso de Coello Tapia. mm, Coello Tapia, fíjate la relación que tienen entre ellos, ya no fuera de pista, sino dentro. mm. Cómo se entienden, se apoyan, se respetan y cómo se ve que quieren jugar juntos. De hecho, ellos cuando inician el proyecto dicen claramente queremos jugar juntos y queremos que este es el momento de iniciar esta etapa. Para mí hay pocas parejas que quieran jugar juntos de verdad. A tan nivel frente a algunos
han perdido algunas veces, pero jamás he visto uno dar la cara al otro porque se apoyan tan bellamente, no sé si se dije, pero Sí, de forma real, de forma sincera, de forma pura, sí, sí. mm. Sí, sí, es así. Entonces, Juanjo, estás, eres entrenador Sí. y ¿qué tal la encuentra o la decisión de ser, de llegar a ser entrenador? Pues mira, fue algo natural, ¿no? En la época que yo competía, era muy difícil vivir solamente del pádel, vivían los 4 o 5 primeros del Mm, ranking. Los demás teníamos que compaginar la competición con las clases. mm. Y normalmente para poder viajar y que no tengas problemas en diferentes clubes o empresas, pues tenías que tener clases particulares que pudieras mover en horarios, ¿no? Y en fechas para que te permitiera el poder viajar y competir. Y, y bueno, pues empecé a trabajar, me gustaba ayudar a la persona que elegía entrenar conmigo. Mm, Me dieron la oportunidad en su día, desde diferentes ángulos, pues entrenar a gente de competición, gente amateur, equipos, y fue algo natural, la verdad, no lo forcé, no lo forcé. Sí que soy bastante inquieto personalmente y hago otras cosas, pero nunca he dejado de trabajar dentro de pista porque me gusta, sigo a día de hoy aprendiendo y y aparte es una forma muy bonita de aportar en la industria del pádel, ¿no? Para nosotros, no sé cuál es la diferencia entre ser entrenador en una pareja y seleccionador, el entrenador mayor, digamos, de un equipo masculino, por ejemplo, de España. ¿Cuáles son las calidades necesarias para hacer el uno versus el otro? Bueno, en este caso hay muchas cualidades que se encuentran, ¿no? Que son similares en ambos puestos, ¿no? Es más fácil, mm, mira, ahora que lo pienso, Mm, hay cosas que son más fáciles siendo seleccionador y otras que son más fáciles siendo entrenador de una sola pareja o de 2 parejas, ¿no? mm, El trabajo con la pareja es un trabajo diario y el seleccionador necesita tener en la cabeza y estar constantemente viendo, valorando, hablando y haciendo scouting de todos los jugadores que son seleccionables, ¿no? Por suerte, con el trabajo de entrenador de una pareja o de varias parejas, ya de forma natural viajas y tienes que conocer a los demás jugadores. Al margen de que yo, por suerte, pues he sido jugador, estuve además justo mi generación, que hay pocos que han seguido trabajando de mi generación en el pádel. Yo viví casi, bueno, yo estoy viviendo ahora, ya te puedo decir, 3 etapas de cambio generacional de buenos jugadores. mm. La primera donde estaban, pues, Gatti Kerlasaigues, Piñón Semprún, Arias, etc, etc, y el comienzo de los Juan Martín, Vela, Pablito, Paquito, ¿eh? Y posteriormente ya esta nueva y última generación de Goyo El Tapia, rey. Galán, Chingoto, etc, etc, etc. Entonces, claro, nunca he dejado de estar con ellos, aunque sea de diferentes ángulos. Mm, Entonces, para mí es también muy fácil, es muy natural. mm. Aparte, también he competido con todos en por equipos, tanto de compañeros como de contrincantes. O sea, esa dinámica para mí es familiar y no cuesta. Pero claro, requiere el estar constantemente con ellos en el circuito, ¿no? Viajando, porque si no se pierde un poco el contacto y el nexo de unión, ¿no? O promoviendo torneos, que también he llegado a realizar, ¿no? A hacer de organizador de torneos. Entonces, al final siempre estás con ellos cerca y acabas manteniendo una relación durante mucho tiempo en diferentes intensidades, ¿no? Como pasa con las relaciones normales de amistad. Eh, y, y a mí me resulta cómodo, a mí me resulta cómodo.
es más fácil también mi trabajo de seleccionador conociendo todos los jugadores como los conozco Ujú, y, hoy. y siguiéndolos. ¿Y recuerdas el momento que fuiste seleccionado para jugar para tu país? ¿Qué tal? Que fui seleccionado como jugador. Sí. Sí, fue de una forma muy temprana. Jorge Martínez me dio la oportunidad de competir en el Europeo de 2001 en Camberardo. ¿Y qué tal la emoción en este momento? Hombre, por supuesto, ahí se nota, o sea, entiendes cuando dicen que la camiseta de tu país pesa, porque no estás jugando ya solo para ti. Y aún así, como ya conocemos que el deporte de raqueta suele ser un deporte egoísta, entre comillas, ¿no? El deportista, el buen deportista tiene que tener un, un punto de egoísmo bien canalizado, por supuesto, ¿no? Para querer ser más, ¿no? Eh, pero tienes la responsabilidad de que juegas para tu país, eso La evidentemente presión, presión. suma estrés y presión, por supuesto. Y entre jugador y entrenador, seccionador para España, ¿cómo, cómo vives el pesante, el pesado de dos? Em, eh, son sensaciones diferentes, pero se viven con mucha intensidad. Además, como yo entiendo lo que les pasa a ellos, porque lo he vivido en primera persona, sin llegar a la excelencia que tienen los jugadores actualmente de la selección nacional, de los primeros jugadores de la selección nacional, eh, es muy bonito. Es muy bonito, muy reconfortante de vivir, pero por supuesto tienes también mucha responsabilidad, ¿no? Mm. Y la selección de los equipos, evidentemente yo quiero hablar de lo que pasa en Doha, pero seleccionar una pareja con tanto talento y muchas personalidades y equipaje, o digamos bagaje, el pasado, la historia entre los todos. ¿Cómo, cómo ves la manera, mejor manera de seleccionar las parejas que Que mejores? participan. Ya, Bueno, por suerte España tiene un gran fondo de armario de jugadores y de sí. todos los niveles, por Mm, suerte. Al llevar no tanto tiempo como la selección argentina o como Argentina como país, ujú, pues desarrollando el pádel profesional entre ellos, ujú. evidentemente tenemos un, todavía una gran distancia con los segundos, o sea, terceros, cuarto y quinto países, aunque se van acercando cada vez más de nivel por la buena labor que hacen las federaciones, ¿no? Y que, y, Afortunadamente. y que se irán acortando esos tiempos, pero todavía yo creo que por lo que veo en los campeonatos de Europa y los mundiales todavía queda un poco de tiempo. Eh, al también tener tanta competición para valorar el nivel de los jugadores y conocerlos personalmente, bueno, pues la manera de seleccionarlos evidentemente es primero por nivel, por rendimiento, en esos momentos del año o de los meses y, y por supuesto los caracteres, las personalidades. Es muy importante. Mm, También tenemos la suerte de que en España desde siempre se ha jugado mucho por equipo, tanto en menores como en categorías absolutas y desde se diferentes, conocen. mucho. Y conocen mucho la dinámica. Es fácil, es fácil de hacer. Pero también al final, teniendo jugadores tan buenos, tan exitosos, eh, mi labor también se centra un poco en la gestión de las personalidades de cada uno de ellos. ¿Qué les voy a enseñar a ellos del pádel? Poco. Les puedo aportar una visión diferente o una opinión sobre algo, pero más que nada el apoyo del seleccionador es táctico y emocional. Táctico y emocional. El vivir lo que pasó en Doha fue una experiencia increíble, mirarlo desde el banquillo, casi para mí, pero supongo que está grabado en tu cabeza qué pasó. Y te dice, te dijo, te digas hoy que hubieras hecho algo diferente, o cómo lo ves, lo vives tú hoy. Pues mira, desde 2021 que se comenzaron a jugar los mundiales
em, con este equipo actual más o menos, o con la estructura. Pues nosotros tenemos realmente 10 11 jugadores que podrían participar en el equipo, ¿eh? Ujú. Pero bueno, depende un poco también del momento de cada uno de ellos y del rendimiento. Lesiones u otra cosa, sí. Correcto. Eh, hemos ido trabajando mucho en la dinámica del grupo, porque ten en cuenta que estos jugadores durante el año normalmente son competidores entre ellos, Eso. ¿vale? Entonces, aunque se llevan la gran mayoría bastante bien, se conocen de toda la vida, yo pongo mucho hincapié en que se sientan muy cómodos todos, tanto individualmente como en el grupo. Realizo dinámicas de grupo, trabajos de dinámicas de grupo, para que estemos cada vez pues, más cohesionados, ¿no? Y en Doha, en el 2024, para mí fue la mejor semana a nivel de dinámica de grupo. Llevamos una inercia muy buena, mejor que la de Qatar 2021 Mm, y, y mejor también que la de Dubái 2022, aunque fueron buenas, de verdad fueron buenas. mm, Em, pero la dinámica que llevábamos en el año pasado en el equipo era genial. Yo sentía que estábamos para ganar la final. Bueno, y como se vio, pues no estuvimos para nada lejos, ¿no? ¿Qué se podía haber hecho a posteriori? A posteriori es fácil de hacer cambios, pero Estamos aquí tranquilos, pero claro, pero sin hacer cambios drásticos por ejemplo, de emparejamientos, sí que a lo mejor tendría que haber intentado que, sobre todo, Miguel Yanguas jugara más tranquilo. Ahí mm, quizás también yo soy responsable de no conseguir que él, pues, jugara más tranquilo y más suelto, mm, que fue el que más sufrió en el último mm, partido. sí, Porque Paco tiene más experiencia, Miguel no tanta, pero Miguel es uno de los mejores competidores, jugadores que compiten a nivel mundial. Eh, pero más joven. claro, y como te he dicho antes, la camiseta pesa y Eso. a ellos le pesó la camiseta con el partido bastante de cara, ¿no? Con seta arriba, breca arriba. Mm, Pero bueno, esto es el deporte. Hay que aprender. El equipo reaccionó bien y yo creo que todos ellos en su cabeza tienen ya puesta la imagen del Mundial 2026. mm, España quiere revancha, España quiere revancha. normal, normal. Sana, sana, pero revancha. Sí, eso. Hay el orgullo que funciona. Hablamos ahora para terminar, el trabajo sobre el banquillo, porque eso no se conoce bien. Vemos siempre los jugadores, de vez en cuando hay unos 20 segundos que vemos o escuchamos lo que pasa sobre el banquillo, pero en términos de entrenador, cuando estás tú sobre el banquillo, ¿cómo desglosa los elementos antes, durante y después del partido? Bien, bueno, normalmente cada pareja tiene sus rutinas, ¿no? Diferentes. Por ejemplo, en el caso de la última pareja que llevo, que es Lucas Bergamini y Paquito Navarro, junto a Ramiro Choya, ¿eh? Tenemos equipo de trabajo compartidos, pero juntos, muy juntos. La verdad que está siendo muy fácil el trabajo este año en el equipo, muy, muy fácil. Más allá de que por momentos haya habido mejores o peores resultados, pero está siendo muy, muy fácil llevarlo. Más allá de que yo con Paquito tengo una amistad personal de muchos años y a Ramiro también lo conozco hace muchos años y lo respeto mucho. Y con Lucas ya llevo trabajando 7 años, si no recuerdo mal. Entonces, está siendo muy fácil trabajar y ellos ya tienen una rutina hecha, que nosotros lo que hacemos es, pues aproximadamente 2 horas antes del horario del partido prefijado, pues nos vamos para la pista donde juguemos. Una hora antes solemos preparar el partido o con un texto en el grupo que preparamos Ramiro y yo sobre los jugadores, sobre el análisis que hacemos de la pareja contra la que jugamos y, y unas primeras ideas tácticas, ¿vale? Después lo comentamos allí en persona con ellos, con los jugadores, intercambiamos opiniones y cuando ya tenemos claro la hoja de ruta del comienzo del partido y el análisis de los jugadores previos, donde los jugadores tienen también, Paco y Lucas tienen también, por supuesto, mucho que decir, es importantísimo, no tenemos que olvidar que los que juegan son ellos.
Nosotros tenemos que ayudar, sumar, aportar. No podemos complicarles ya mm, eh, el competir, que ya tiene su complicación. Durante el partido, bueno, pues durante el partido, primero vemos que si la táctica funciona o no, pues se sigue recordando, se sigue bueno, pues reforzando un poco todo lo hablado, o se buscan alternativas y modificaciones para, bueno, pues reconducir el partido o reconducir un poco la dinámica, ¿no? Hay momentos, se vive momentos de todo tipo. Al final, yo debo de jugar también con una parte muy importante que es la táctica, de detectar pues cosas que funcionan, cosas que no, comentarlas con ellos, entender qué sienten ellos dentro de pista, cómo lo ven ellos dentro de pista, porque yo lo puedo ver como yo quiera, pero lo veo desde un lateral. Los que están mm, jugando son ellos y desde dentro siempre se ve diferente. Aparte mm, son jugadores con mucha experiencia, por lo tanto hay que creer en ellos, hay que respetarles, ¿no? mm, Y por supuesto, el control de las emociones, ¿no? La gestión de sus emociones, porque al final son muchos picos durante un partido. Y sobre todo mm, Paco, como es un jugador tan temperamental, tan pasional, mm. pues tiene todavía mayores picos de pasión La o de guitarra, o la de guitarra. la guitarra, o de intensidad durante un partido, y hay que ir modulándosela para que al final todo se canalice en un gran rendimiento. Mm, Después del partido, nosotros solemos dejarles a ellos un poco respirar y pensar en frío, hayan ganado o perdido, y en la cena, en la comida o hasta el día siguiente ya comentamos un poco eh, diferentes puntos bueno, o situaciones que se han vivido en el partido anterior. ¿Miráis el partido otra vez Mm, sobre la película? yo por lo menos sí, yo por lo menos sí, Mm, porque evidentemente se ven cosas diferentes desde el fondo, que es donde se graban los partidos, a un lateral. Tácticamente mm, se percibe mejor las jugadas desde el fondo que de un lateral. mm, mm, Entonces, a mí me gusta repasarlo, sí. mm. Y la última pregunta es sobre los de 90 minutos, segundos entre cuando cambian de lado. ¿Cómo manejas este momento cada vez? Porque es muy corto, 90 Sí, segundos. sí es corto. Primero, eh, eh, intento ver si ellos quieren decir algo o si he visto algún gesto o alguna actitud dentro de pista por la que ellos requieren hablar o decir algo. Primero los dejo a ellos, que Mm, se suelten un poco en el cambio. Si no, lo que hago es tomo la palabra e intento analizarle o hablarle sobre el último juego hecho, el último juego jugado, el último game jugado, y posteriormente paso a comentar un poco o a reforzar la idea para el siguiente juego que hacen ellos, que es ujú, si el resto pues le refresco la táctica o le refuerzo en algún tema, o si es al servicio, pues lo mismo, ¿no? Pero mm. comento el último y después paso a hablar del que inmediatamente van a entrar a la pista y van a jugar. Para alguien eres tan al vecino de todo, ¿qué te parece el avenida del pádel? Porque ha evolucionado muchísimo entre los 10 años que pasan. ¿Cuáles son las avenidas, digamos, para que un Carlos Alcaraz en el tenis, qué va a pasar en el pádel en términos de cambiamientos? ¿Te refieres a nivel industria, a nivel marketing, a nivel Al nivel de jugador, cómo va a evolucionar el jugador? sí. Bueno, la tendencia de todos los deportes profesionales de gran impacto en las personas o en la industria es el desarrollo físico. Son deportes cada vez, todos los deportes cada vez son más físicos. Hay un sistema de entrenamiento, entrenadores más formados, hay más material de última generación, tenemos más información también para valorar y analizar lo que se hace, lo que Datos. pasa, Ujú, correcto, lo que pasa, lo que ocurre dentro de una pista, cualquier otro deporte. Los materiales también mejorarán, por lo tanto, a nivel técnico y biomecánico, los jugadores también mejorarán un poco, y mentalmente también los jugadores serán más maduros, mm, competirán mejor y controlarán mejor todo su entorno para beneficiar su rendimiento.
Eh, el pádel se jugará cada vez más rápido. Si no se Mm, cambia ningún tipo de regla ni ningún tipo de característica de la pista, el pádel será cada vez más rápido, más potente y, y los jugadores serán mejores deportistas, mejores atletas. mm. En términos de datos, yo he hablado muchísimo con Vianney de Paddle Intelligence, pero me parece que hay pocos datos ahora en el pádel y además cómo seleccionar cuáles son los datos más importantes. Yo he visto en Paddle Intelligence ya cosas como la asistencia, la capacidad de ayudar a tu compañero a matar, a rematar la bola. Pero para ti, ¿cuáles son los datos más interesantes cuando miras? Bueno, a mí me encanta el trabajo que hace Vianney en Padel Intelligence, me parece un trabajo espectacular, muy necesario. Por Mm, suerte otra vez han vuelto a trabajar, a hacer cosas con el pádel profesional, gracias a Dios, gracias a Dios. sí. Son muy necesarios, me encanta cómo traducen ellos, cómo interpretan ellos el deporte del pádel, ¿no? A nivel estadísticas. Ujú, Y para mí, los datos más importantes, bueno, valorando un poco lo que ya hacen como BNI en Padel Intelligence, y lo que tú has dicho antes, que estoy totalmente de acuerdo, creo que el valorar o no un punto ganador o un fallo forzado o no forzado, también depende de qué pasa antes. Ah, sí, claro. ¿Qué pasa antes? ¿Cómo, La cómo es secuencia. cómo es la calidad del primer tiro con la que se comienza el punto, que puede condicionar o no el desarrollo del mismo y puede acabar de una forma u otra? Para mí eso es lo más complicado de medir. O sea, Mm, es el desarrollo del punto desde su inicio. mm. Por suerte, aquí sabemos que hay un inicio y un final, con el saque y con el momento que la bola se gana o se pierde. Y la complicación de medir esa secuencia completa hace que todavía a las empresas le cueste fiscalizarlo, pero para mí es la clave. El entender la secuencia completa del punto. Yo hago en mi cabeza una idea correlación con el rugby, cuando hay los fases Ujú, y hay, puede ser 15, 20 fases antes de marcar el essay, no sé cómo se dice en español, pero y además en el rugby hay siempre la tercera partido, la tercera mitad, mm. cuando Sí, 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 tomamos sí, te la entiendo. cerveza. Y hay lo mismo en pádel, me encantó. Juanjo, un placer hablar contigo para El placer, grabar una conversación. Mucho gusto, mucho éxito a tú y el equipo y nos vemos. ¿Ah? Gracias. bueno, muchas gracias a ti. Gracias por la labor que haces, que es importantísima. Y recomiendo a todas las personas que te ven que lean todos tus libros porque se aprende muchísimo. Gracias, Juanjo. A ti. So I hope you've enjoyed this Joy of Paddle episode. Please don't forget to subscribe to be the first in queue for the next episode. And if you like what you hear, please do share around with other paddle aficionados. This is a sport that deserves to be played by absolutely everyone. And if you've got a story that you'd like to share, please send me an email or, better yet, a voice note at nminterdial@gmail.com. With that, thanks for listening and see you on the next episode of the Joy of Paddle podcast. Vamos!